Vamos a continuar trabajando con ecuaciones diferenciales exactas. Vamos a ver varios ejemplos. La ecuación diferencial que vamos a resolver es 2xy menos e a la 2y por dx más x cuadrada menos 2xe a la 2y menos y por dy igual a 0. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, bueno, es identificar quién es m, quién es n, y a partir de eso, pues hacer el paso cero para ver si es una ecuación diferencial exacta. Es importante que m es quien acompaña a dx, porque puede, digo, en este caso es el primer término, pero podrían estar invertidos, ¿no? Entonces, m es 2xy menos e a la 2y, y n es x cuadrada menos 2x e a la 2y menos y. Entonces, el paso cero, pues es obtener la parcial de m con respecto a y. Entonces, si tengo 2xy, 2x funciona como constante y la derivada de y es 1, entonces esto me da 2x. Y e a la 2y, su derivada es e a la 2y multiplicada por la derivada de 2y, que es 2. Entonces 2 por e a la 2y. Por otro lado, la parcial de n con respecto a x es la derivada de x cuadrada es 2x. La derivada de menos 2x e a la 2y, el menos 2 y el e a la 2y son constantes y la derivada de x es 1. Entonces sería menos 2e a la 2y. Y la derivada de menos y es 0. Entonces lo primero que veo es que son iguales, cumplen con el paso 0 y por lo tanto las ecuaciones diferenciales son exactas. Bueno, la ecuación diferencial es exacta más bien. Y entonces ahora sí vamos a resolverla. Vamos a tomar el camino 1. Entonces para resolverla, pues lo primero que vamos a hacer es, vamos a calcular la integral de m con respecto a x. Entonces m es 2xy menos e a la 2y, y esto con respecto a x. Es súper importante en este método tener claro si se está integrando o derivando con respecto a x o a y, porque obviamente esto hace toda la diferencia. Entonces estoy haciendo una integral con respecto a x. Entonces 2xy, el 2 y el y funcionan como constantes y la integral de x pues es x cuadrada sobre 2. Y por otro lado, con respecto a x, menos e a la 2y es una constante y la integral de dx pues es x. Y a esto le voy a agregar el h de y, porque hay que recordar que cualquier función que dependa de y a la hora que la derivo con respecto a x me da 0. Entonces esto es lo equivalente a estar agregando la constante. Entonces este fue el paso 1, vamos al paso 2. Entonces el paso 2 es calcular la integral con respecto a y de lo que acabo de obtener. Entonces, si yo derivo con respecto a y lo que acabo de obtener, entonces tengo, bueno, aquí puedo simplificar, la integral de yx cuadrada, pues la integral de y es 1 y x cuadrada funciona como una constante, entonces solo me queda x cuadrada. Y la integral de menos e a la 2y por x con respecto a y, pues la x funciona como constante, se queda multiplicando. Y la integral de e a la menos 2y es menos 2e a la 2y. Y la x que queda multiplicando y más h' de y. En mi tercer paso lo que voy a hacer es que esto que tengo aquí lo voy a igualar a n. Y en este caso n pues es x cuadrada menos 2xe a la 2y menos y.
Entonces, en este caso, tengo que x cuadrada se puede cancelar, menos 2xe a la y también se puede cancelar, y entonces mi cuarto paso es calcular la integral de menos y de y, que fue lo que sobró. Entonces, esta integral me da menos y cuadrada sobre 2 más c. Entonces, ahora sí ya puedo escribir cuál es la solución final. Entonces, la solución es lo que me dio en el paso 1, que es, ya escribiéndolo en orden, x cuadrada y menos xe a la 2y. Y en lugar de h de y voy a escribir lo que me acaba de dar, que es menos y cuadrada entre 2 más c. Entonces, esta es la solución de la ecuación diferencial que teníamos. Entonces, aquí como pueden ver, bueno, ya el tipo de expresión es un poco más compleja, ya tiene términos, por ejemplo, en el exponencial, tengo valores que se están multiplicando, entonces, bueno, esta sería otra ecuación diferencial exacta que resolvemos. Bueno, vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial. Tenemos y seno de x más seno de y más 1 sobre x, todo esto multiplicado por dx, más x coseno de y menos coseno de x más 1 entre y de y, todo igualado a 0. Entonces vamos a identificar quién es m y quién es n. Entonces m sería y seno de x más seno de y más 1 entre x. Y n es x coseno de y menos coseno de x más 1 entre y. Entonces vamos a calcular, bueno, vamos a empezar con el paso 0, que es calcular la parcial de m con respecto a y. Entonces, la parcial de m con respecto a y, en este caso seno de x está multiplicando a y, pero seno de x funciona como una constante y la derivada de y es 1, entonces me queda seno de x. Luego la derivada de seno de y es, la derivada de seno es coseno, entonces es coseno de y, y la derivada de 1 entre x pues es 0. Por otro lado, la parcial de n con respecto a x, entonces x es una constante que está multiplicando a coseno de y, entonces coseno de y funciona, bueno, perdón, coseno de y es una constante que está multiplicando a x y la derivada de x es 1, entonces me queda nada más coseno de y. Y por otro lado, menos coseno de x, la derivada de coseno es menos seno y con este menos se hace más seno de x. Y la derivada de 1 entre y con respecto a x es 0, por lo tanto lo que acabamos de obtener es lo mismo y esto quiere decir que sí es una ecuación diferencial exacta. Entonces vamos a usar el camino 2 para resolver esta ecuación diferencial. Entonces para resolver esta ecuación lo que tenemos es, vamos a integrar n con respecto a y. Entonces, si empezamos integrando n con respecto a y, tenemos x coseno de y menos coseno de x más 1 entre y, todo con respecto a y. Entonces, las x aquí van a ser constantes, entonces la integral de coseno es seno y x es una constante, entonces tengo x seno de y. La integral de coseno de y es una constante, entonces nada más va a ser y por coseno de x. Y la integral de 1 entre y, pues es de y entre y, que es logaritmo natural de y. Todo esto me falta agregarle más g de x. Entonces tengo ya mi primer paso para la integral, para obtener la solución de la ecuación diferencial. Entonces ahora vamos a calcular la derivada con respecto a x de lo que acabo de obtener.
Entonces, si derivo con respecto a x, x por seno de y es una constante y la derivada de x es 1, entonces me da seno de y. Luego, menos y coseno de x, entonces menos y es una constante y la derivada de menos coseno, bueno, la derivada de coseno es menos seno, entonces esto se hace positivo y entonces me queda y seno de x. La derivada del logaritmo natural de y se hace 0 con respecto, la derivada con respecto a x, ¿no? Y esto sería más g' de x. Entonces vamos al tercer paso, que es lo que acabo de obtener, lo igualo a m. Entonces m es y seno de x más seno de y más 1 entre x. Entonces y seno de x se cancela, seno de y se cancela y me queda solamente 1 entre x. Entonces quiere decir que para obtener cuánto vale g de x tengo que hacer la integral de 1 entre x por dx, que pues es logaritmo natural de x más c. Entonces con esto pues ya puedo poner mi solución final. Entonces la solución final de esto sería lo que obtuve en el primer paso, que es x seno de y menos y coseno de x más logaritmo natural de y aquí era más g de x, pero voy a poner lo que obtuve en el cuarto paso, que es logaritmo natural de x más c. Entonces tengo ya mi resultado. Esta es la solución de la ecuación diferencial con la que comenzamos. Entonces vamos a hacer un par más de ejemplos. Vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial exacta. Entonces tenemos 2x sobre y cúbica por dx más y cuadrada menos 3x cuadrada sobre y cuarta de y igual a 0. Entonces, pues bueno, primero vamos a identificar quién es m, que es 2x entre y cúbica, quién es n, que es y cuadrada menos 3x cuadrada sobre y cuarta, y vamos a calcular, vamos a hacer el paso 0, que es calcular la parcial de m con respecto a y. Aquí tenemos que pensar 2x por y a la menos 3. Entonces esto sería, a la hora de tomar su derivada con respecto a y, sería el 2x queda como constante y la derivada de y a la menos 3 sería menos 3, bueno, me adelanté con este menos. Entonces me queda menos 3 por y a la menos 2. Entonces esta sería menos 6x sobre y cuadrada. Por otro lado, la parcial de n con respecto a x, aquí todo está sobre y cuarta, es importante. Entonces, realmente voy a hacer el y cuarta funciona como una constante. Y cuadrada entre y cuarta, su derivada me da 0. Y la derivada de menos 3x cuadrada, pues sería menos 6x sobre menos 6x sobre y cuarta, que queda como constante. Un detalle en la anterior, nada más hago la aclaración, como era negativo, y a la menos 2 era y a la menos 3 cuando estaba derivando, y a la menos 3 sería menos 3 por y a la menos 4. Entonces ahí nada más hago la aclaración para corregir, ¿no? Entonces esto sería esto a la menos 4
y esto a la 4. Y entonces con esto veo que efectivamente son iguales. Y ahora sí, pues vamos a resolver la ecuación, la ecuación diferencial. Ya se cumplió el paso 0. Si no son exactas, este método no se puede hacer. Se pueden usar otros métodos, por ejemplo, el método de factor integrante, que es un método que se usa para identificar, para ver si se puede completar la ecuación diferencial exacta, pero en este momento nosotros no lo vamos a ver, lo vamos a ver más adelante. Entonces, si tenemos esto, estaríamos hablando de el primer paso, vamos a tomar camino 1. Entonces, si tomamos camino 1, pues vamos a empezar por la integral de m con respecto a x. Entonces, quedamos que m es 2x entre y cúbica por dx. Entonces, 1 entre y cúbica funciona como una constante, la integral de 2x pues es x cuadrada, entonces tendríamos x cuadrada sobre y cúbica, es mi integral, y aquí vamos a agregar h de y. Entonces, en el segundo paso vamos a derivar, pero ahora con respecto a y lo que tenemos. Y al derivar con respecto a y, tengo que pensar como y a la menos 3. Entonces, esto va a ser menos 3x cuadrada, que es constante con respecto a y, por y a la menos 4 más h' de y. Entonces, para reescribirlo, esto sería menos 3x cuadrada sobre y cuarta más h' de y. Entonces, mi tercer paso es igualar esto a m. Entonces, tengo menos 3x cuadrada sobre y cuarta más h' de y es igual a n. Y n era y cuadrada menos 3x cuadrada todo sobre y cuarta. Aquí puedo yo separar y decir, tengo y cuadrada, esto se puede poner como y cuadrada sobre y cuarta, que se puede simplificar, y menos 3x cuadrada sobre y cuarta. Entonces, digamos que esta parte se puede simplificar, porque menos 3x cuadrada sobre y cuarta se va, y entonces h' de y me queda nada más como y cuadrada sobre y cuarta, que simplificado es lo mismo que 1 entre y cuadrada, ¿no? Entonces, mi cuarto paso es encontrar cuánto vale h de y h de y pues es lo mismo que 1 entre y cuadrada, la integral de 1 entre y cuadrada de y. Entonces, otra vez subo el exponente, tengo y a la menos 2. A la hora que integro, esto sería y a la menos 1 sobre menos 1, ¿no? Entonces, menos 1 sobre y más c. Entonces, con esto ahora sí ya tengo la solución final de la ecuación diferencial. Entonces, phi de xy pues va a ser igual a lo que obtuve en el primer paso, que era x cuadrada sobre y cúbica, más h de y, que es lo que acabo de obtener, menos 1 entre y más c. Entonces, esta es la solución de la ecuación diferencial que acabo de tener. La ecuación diferencial que vamos a resolver es 3x cuadrada y cúbica más y cuarta de x más 3x cúbica y cuadrada menos y cuarta más 4xy cúbica todo por dy. Entonces vamos a hacer el paso 0, vamos a identificar quién es m y quién es n. M es 3x cuadrada y cúbica más y cuarta y n es 3x cúbica y cuadrada menos y cuarta más 4xy cúbica. Entonces, la parcial de m con respecto a y es 3x cuadrada permanece constante y entonces la derivada de y cúbica es 3y cuadrada. Y por otro lado, la derivada de y cuarta es 4y cúbica.
Por otro lado, la parcial de n con respecto a x es y cuadrada permanece constante, sería entonces 9x cuadrada que multiplica y cuadrada. La derivada de menos y cuartas es 0 y la derivada de más 4xy cúbica, nada más lo que hay que derivar es la x, que es 1, y el 4y cúbica, que es constante, permanece. Entonces, podemos ver que estas dos son iguales, me da 9x cuadrada y cuadrada el primer término, entonces sí cumplen con ser ecuaciones, ser una ecuación diferencial exacta. Por lo tanto, pues vamos a empezar por camino 1 a resolver la ecuación, ¿no? Entonces, vamos a calcular la integral de m con respecto a x, que sería 3x cuadrada y cúbica más y cuarta, todo por dx. Entonces, si integro con respecto a x, esto me da 3x cúbica sobre 3 por y cúbica. El 3 y el y cúbica permanecen constantes. Y cuarta, su integral con respecto a x es y cuarta por x y sería más h de y. Este es el primer paso. El segundo paso es calcular la derivada con respecto a y de lo que acabo de integrar. Entonces, si calculo la derivada con respecto a y, sería, bueno, aquí esto se puede cancelar, me queda x cúbica, queda como constante multiplicando, que multiplica a 3y cuadrada. La x va a quedar como constante multiplicando y la derivada de y cuarta es 4y cúbica por x más h' de y. Entonces, en el siguiente paso, lo que acabamos de obtener, ya he escrito bien que sería 3x cúbica y cuadrada más 4xy cúbica más h' de y, lo igualo a n. Y entonces n sería 3x cúbica y cuadrada menos y cuarta más 4xy cúbica. Entonces 4xy cúbica y 4xy cúbica se van, 3x cúbica y cuadrada también se va. Y entonces nuestro cuarto paso es obtener h de y, que se obtiene integrando menos y cuarta con respecto a y. En este caso esto me da menos y quinta sobre 5 más c. Entonces ya tenemos con esto la solución de la ecuación diferencial, que sería phi de xy igual a lo que obtuve en el primer paso, que es x cúbica y cúbica más xy cuarta, y en lugar de h de y ponemos y quinta sobre 5 más c. Entonces tenemos la ecuación diferencial, la solución de la ecuación diferencial exacta. Un último ejemplo para terminar. La ecuación diferencial que vamos a resolver es y logaritmo natural de x más y, todo multiplicado por dx, más x logaritmo natural de x menos e a la y de y igual a 0. Entonces, en este caso, m es y logaritmo natural de x más y n es x logaritmo natural de x menos e a la y. Entonces, primero paso 0, calcular si, bueno, cuánto valen las derivadas parciales y ver si son iguales. Entonces, la derivada parcial de m con respecto a y es logaritmo natural de x es una constante que está multiplicando a y la derivada de y es 1, entonces es logaritmo natural de x. Y la derivada de y es 1, entonces sería logaritmo natural de x más 1. Por otro lado, la parcial de n con respecto a x es, aquí tenemos que verla como un producto, entonces va a ser x por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 entre x, más logaritmo natural de x por la derivada de x, que es 1. Entonces es muy importante verla como producto y por lo tanto la derivada, bueno, y la derivada de e a la menos y es 0, con la derivada con respecto a x. Entonces x por 1 entre x es lo mismo que 1, suponiendo que x no valga 0. Y entonces con esto puedo verificar que fueron iguales y por lo tanto es una ecuación diferencial exacta.
Entonces vamos a resolver la ecuación a partir de esto. Entonces vamos a empezar aquí por el camino 2. Entonces el camino 2 es integrar n con respecto a y. Entonces tengo que, a la hora de hacer la integral con respecto a y, pues voy a tener la integral de x, logaritmo natural de x, menos e a la y. Con respecto a y. Siempre es muy importante recordar con respecto a quién estamos integrando. Entonces, x logaritmo natural de x con respecto a y es una constante, por lo tanto, su integral pues es x logaritmo natural de x todo multiplicado por y. Y la integral de e a la y pues es e a la y. Y esto va a ser más g de x. Entonces, primer paso. Segundo paso, vamos a derivar con respecto a x lo que acabamos de integrar. Entonces, si derivamos con respecto a x, la y, que es una constante, va a permanecer, con respecto a x, va a permanecer multiplicando. Y x logaritmo natural de x tenemos que pensarla como un producto. Entonces va a ser x por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 entre x, más logaritmo natural de x por la derivada de x, que es 1. Entonces esto es lo que me da el resultado. Y la derivada de a la y con respecto a x es 0 y esto más g' de x. Entonces el paso 3 es lo que acabo de obtener. Aquí es importante que x y 1 entre x se cancela. Entonces lo que acabo de obtener, que es y más y logaritmo natural de x más g' de x, lo voy a igualar a n. Y n era, a m, perdón, y m era y logaritmo natural de x más y. Entonces podemos ver que todo lo que tiene que ver con las y se va. Y entonces mi cuarto paso es encontrar la integral de g' de x para saber cuánto vale g, pero g' de x es 0. Entonces la integral de esto es c, es solamente una constante. Por lo tanto, ya tengo la solución de la ecuación diferencial. Entonces, phi de xy va a ser igual a lo que obtuve en el primer paso, que era xy logaritmo natural de x menos e a la y g de x en este caso me dio una constante. Entonces, este es el resultado de la ecuación diferencial. Entonces, en este caso, estas ecuaciones diferenciales requieren mucho cuidado, requieren estarse fijando con respecto a quién se integra, con respecto a quién se deriva. Y bueno, con esto tendríamos ya visto el tema de ecuaciones diferenciales exactas. La que sigue es factor integrante, ese es el tema que vamos a ver.